¿Por qué parece tan difícil cambiar verdaderamente nuestra vida? ¿Por qué, aunque queremos seguir a Cristo, a menudo caemos en los mismos errores? La respuesta no está en la fuerza de voluntad humana, sino en la disciplina espiritual. En Hebreos 12:11 leemos: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este versículo nos revela un principio poderoso. La disciplina no es castigo, es formación. Hoy exploraremos cómo modelar nuestra disciplina conforme a la vida de Cristo y cómo esto puede transformar radicalmente cada aspecto de nuestra existencia. Te mostraremos cómo establecer hábitos espirituales sólidos, cómo vencer la pereza espiritual y cómo cultivar un carácter semejante al de Jesús. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Quién puede enseñarnos mejor cómo vivir que aquel que nunca pecó, que caminó entre nosotros y enfrentó cada tentación sin ceder una sola vez? Jesús no solo vino a salvarnos, vino a mostrarnos cómo se vive una vida completamente sometida al Padre. Él es más que nuestro Salvador, es nuestro ejemplo. Si queremos una transformación verdadera, no podemos imitar las fórmulas del mundo ni los sistemas humanos de mejora personal. Tenemos que volver a la fuente, al único que vivió en perfecta comunión con Dios y nos dejó una ruta clara. Hebreos 12:2 nos lo dice sin rodeos. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Esta no es solo una invitación a creer en Él, es una exhortación a seguir su ejemplo, a modelar cada aspecto de nuestra vida como Él lo hizo. Cuando observamos la vida de Jesús, encontramos algo que rara vez se menciona en discursos motivacionales o en manuales de crecimiento personal: la disciplina espiritual. Jesús no improvisaba su día, no actuaba por impulso, no vivía conforme a sus emociones del momento. Él tenía una estructura interna alimentada por la oración constante, la meditación de las Escrituras, el ayuno y una obediencia radical al Padre. En Marcos 1:35 se nos da un vistazo de esa rutina. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esta escena no fue un evento aislado, era parte de su vida diaria. La intimidad con el Padre no era algo que dejaba para cuando hubiera tiempo, era su prioridad. Este principio es clave. La disciplina no es otra cosa que priorizar lo eterno sobre lo urgente. Jesús vivía con urgencias constantemente, multitudes hambrientas, enfermos que clamaban por sanidad, discípulos que no entendían sus enseñanzas, enemigos que buscaban atraparlo en cada palabra. Y sin embargo, Él apartaba tiempo para orar, para estar a solas, para escuchar al Padre. Esa decisión, esa constancia, es el corazón mismo de una vida disciplinada. Lucas 5:16 lo confirma. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. En medio del ruido, Él elegía el silencio. En medio de la acción, Él elegía la comunión. Muchos creen que la disciplina es rigidez, legalismo, un peso innecesario. Pero Jesús nos muestra lo contrario. Su disciplina no lo esclavizaba, lo liberaba. Era lo que lo mantenía centrado, enfocado, poderoso. Cuando fue llevado al desierto, no fue por accidente ni debilidad. Fue una decisión guiada por el Espíritu, un tiempo de entrenamiento intenso antes del inicio de su ministerio. Mateo 4:1 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Durante 40 días ayunó, oró y enfrentó cara a cara la tentación más feroz. Y salió victorioso no porque fuera un superhombre, sino porque estaba fortalecido por la disciplina del Espíritu. No fue en el desierto donde comenzó a prepararse, fue antes. El desierto solo reveló lo que ya había sido cultivado en lo secreto. Aquí hay una verdad que no podemos ignorar.
Sin entrenamiento previo, el día de la prueba te derrumba. La disciplina es lo que te sostiene cuando la emoción se acaba, cuando las circunstancias se tornan difíciles, cuando los ataques llegan. Jesús no improvisaba su fidelidad, la había forjado en la intimidad con Dios. Por eso pudo decir en Juan 5:19, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, solamente hace lo que ve que su Padre hace. Esta declaración no es de debilidad, es de perfecta alineación. Jesús no actuaba desde el impulso, sino desde la obediencia. Y esa obediencia era fruto de una vida disciplinada. Uno de los momentos más intensos en los evangelios ocurre en el huerto de Getsemaní. Jesús sabía que su hora había llegado. El dolor, la traición y la cruz estaban a unos pasos. Cualquier ser humano habría buscado escapar. Y aunque su alma estaba muy triste, hasta la muerte, Mateo 26:38, Él eligió orar, no una vez, sino 3, y en medio de ese sufrimiento, pronunció las palabras más poderosas de rendición y disciplina. Padre mío, si no es posible evitar que yo lo beba, hágase tu voluntad. Mateo 26:42. ¿Qué clase de fortaleza interior se necesita para orar eso? Solo una vida entera entrenada en obedecer, en callar el yo para escuchar al Padre. Jesús no fue obediente solo en la cruz, fue obediente desde el principio. La cruz fue el fruto visible de una disciplina invisible que llevaba años cultivando. Por eso cuando hablamos de transformarnos como Cristo, no podemos omitir este aspecto esencial. No basta con querer cambiar, no basta con tener fe. La fe sin disciplina se diluye, se desvanece en la primera tormenta. En 1 Corintios 9:27, Pablo lo entendía con claridad. Golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo no estaba hablando de autoflagelación, sino de autodominio. De no dejar que sus deseos gobernaran su vida, sino que el Espíritu guiara cada paso. Y ese dominio no viene por arte de magia, viene por práctica constante, por una decisión diaria de someterse a la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús. Una vida sin disciplina es como una ciudad sin murallas, vulnerable, expuesta, indefensa. Proverbios 25:28 lo dice así: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Jesús fue esa muralla espiritual. Nunca lo encontramos fuera de control, nunca lo vemos reaccionando desde la carne. Incluso cuando enfrentó insultos, amenazas o incredulidad, respondía con sabiduría, con autoridad, con paz. Esa calma no era casual, era fruto de la disciplina interna. Su fuerza no estaba en lo visible, sino en lo invisible. Y eso es lo que estamos llamados a imitar. El gran error de muchos creyentes hoy es intentar vencer la carne con emociones. Pero la carne no se vence con entusiasmo, se vence con entrenamiento. Jesús entrenaba su alma para obedecer. Cada día, cada decisión, cada oración era parte de un proceso de formación. Y cuando llegó la hora de ser probado, estaba listo. ¿Estamos nosotros listos? Estamos viviendo como si nuestra transformación dependiera de un milagro instantáneo o como si dependiera de una obediencia constante. La diferencia es radical. Imagina por un momento qué ocurriría si comenzaras a vivir como Jesús vivió. Si tu día comenzara con oración, no con redes sociales. Si tus decisiones fueran guiadas por la palabra, no por tus emociones. Si aprendieras a decir no a lo que distrae y sí a lo que edifica. No sería fácil, pero tampoco lo fue para Jesús. Y sin embargo, Él perseveró. Filipenses 2:8 lo declara con poder. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay transformación sin humillación. No hay gloria sin disciplina. Todo comienza por rendir nuestra voluntad y decidir vivir como Él vivió. Este no es un llamado a legalismo, es un llamado a madurez. Porque la disciplina no es enemiga de la gracia, es su aliada. La gracia nos salva, pero la disciplina nos moldea.
y ambas trabajan juntas para llevarnos a la estatura del varón perfecto, a la imagen de Cristo. Efesios 4:13 lo expresa con claridad: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro destino. Y el camino que nos lleva hasta allí no es la comodidad, es la disciplina. Jesús no vino a hacernos sentir bien, vino a hacernos nuevos, y esa novedad comienza cuando elegimos vivir como Él vivió, orando cuando nadie nos ve, ayunando cuando el cuerpo pide comodidad, leyendo la palabra cuando la mente quiere distracción, sirviendo cuando el ego quiere protagonismo, perdonando cuando el corazón quiere venganza. Esa es la disciplina de Cristo. Y si queremos transformar nuestra vida de una vez por todas, tenemos que comenzar por ahí. No hay atajos, solo hay un camino, y ese camino ya fue trazado por Él. Muchos anhelan una vida con propósito, una existencia marcada por la claridad, la dirección divina y la paz interior. Sin embargo, una y otra vez se enfrentan al mismo obstáculo, el desorden espiritual. No es casualidad que una vida desorganizada espiritualmente sea terreno fértil para la confusión, la ansiedad y la frustración. Y no es porque falte capacidad o deseo de cambio, sino porque no se ha comprendido una verdad esencial. Sin disciplina espiritual, el alma no puede alinearse con el propósito de Dios. El desorden no es simplemente una falta de estructura externa. Es una desconexión interna que impide a la persona oír, obedecer y seguir la voluntad divina. En Proverbios 4:23 se nos exhorta con claridad: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Allí está la raíz. Cuando el corazón está sin dominio, toda la vida queda expuesta al caos. El enemigo no necesita destruir una vida de forma directa. Basta con mantenerla distraída, desenfocada, ocupada en lo urgente y alejada de lo importante. Esa es la estrategia más efectiva: desordenar el alma para que nunca alcance la madurez espiritual. Una vida sin disciplina está continuamente reaccionando en lugar de actuando. Va de un impulso a otro, de una emoción a otra, sin dirección, sin constancia, sin fruto. Y esta inestabilidad no es simplemente una debilidad humana, es una señal clara de inmadurez espiritual. Efesios 4:14 lo advierte con fuerza: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Solo quien está firme en la disciplina de la fe puede resistir los vientos que buscan desviar. Cristo no solo vino a perdonar pecados, vino a ordenar lo que estaba roto. Y el orden comienza en el interior. El corazón disciplinado es el terreno donde germina el fruto del Espíritu. No puede haber amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio en un alma agitada, dividida, gobernada por los impulsos. Gálatas 5:22-23 no describe un ideal lejano, describe la condición natural del alma que ha sido sometida al Espíritu por medio de la disciplina. Por eso, el desorden no es una simple falta de hábitos, es una señal de que el yo aún gobierna, de que la carne no ha sido crucificada. Y mientras la carne esté viva, no hay espacio para el Espíritu. Romanos 8:7 lo dice con precisión: la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Allí está el núcleo del problema. No basta con querer obedecer. Una mente no disciplinada, una mente sin estructura espiritual, no puede someterse aunque lo intente. Y es por eso que muchos fracasan en su intento de seguir a Dios. No es falta de amor por Él, es falta de disciplina en lo secreto. Lo que no se construye con constancia no resiste el día de la prueba. Y el que no ha sido entrenado en lo oculto será vencido en lo público.
Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no tardó en mostrar su desorden interno. Habían sido liberados físicamente, pero sus corazones seguían esclavizados. Murmuraban, dudaban, retrocedían. Dios les había prometido una tierra, pero ellos aún no tenían la estructura interna para habitarla. La libertad externa no sirve si no hay dominio interno. Por eso, antes de entrar a la tierra prometida, Dios los condujo por el desierto, no para castigar, sino para formar. Deuteronomio 8:2 lo confirma. Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esa es la razón detrás de muchos desiertos en la vida del creyente. Dios no está ausente, está formando carácter. Una vida sin disciplina espiritual es como una casa sin cimientos. Puede parecer estable en tiempos de calma, pero cuando llega la tormenta, cae sin remedio. Jesús lo advirtió con claridad en Mateo 7:26-27. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó con gran estruendo. No basta con oír la palabra. La transformación ocurre cuando se obedece de manera constante, disciplinada, diaria. El desorden también se manifiesta en la falta de visión. Donde no hay disciplina, no hay dirección. Y donde no hay dirección, el pueblo perece. Proverbios 29:18 nos dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. La disciplina espiritual es lo que enfoca la vida hacia lo eterno, lo que da propósito al sacrificio, sentido al sufrimiento y dirección a cada paso. El alma que no se disciplina pierde de vista el llamado, se entretiene con lo superficial y se aleja de lo esencial. Pierde años persiguiendo lo pasajero, porque no tiene el orden interno para reconocer lo eterno. Incluso la oración sin disciplina se vuelve intermitente. La lectura bíblica sin estructura se vuelve un acto ocasional. La adoración sin constancia se vuelve una emoción momentánea. Todo lo que no se entrena se debilita. Todo lo que no se disciplina se disuelve. Por eso Pablo le escribió a Timoteo en 1 Timoteo 4:7: ejercítate para la piedad. No dijo, espérala, ni siéntela. Dijo, ejercítate, porque la vida espiritual es una carrera, una batalla, un llamado que requiere esfuerzo continuo. El problema no es que no sepamos qué hacer, sino que no lo hacemos con constancia. La inconstancia espiritual es la gran barrera entre la revelación divina y la transformación personal. Y esa inconstancia es hija del desorden. No se puede edificar nada eterno sobre un alma dividida. Jesús lo dejó claro en Mateo 12:25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. La falta de disciplina fragmenta la voluntad, dispersa la fe, debilita la obediencia, y sin obediencia no hay transformación. El desorden también impide escuchar con claridad. Cuando el alma está saturada de ruido, de actividades, de emociones no procesadas, la voz de Dios se vuelve lejana. Pero no porque Él haya dejado de hablar, sino porque nosotros hemos dejado de escuchar. La disciplina espiritual es la que silencia el ruido interior para que podamos oír la dirección divina. En 1 Reyes 19:12, Elías no escuchó a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. Y ese silbo solo se oye en el silencio que produce la disciplina. Sin disciplina, incluso las promesas de Dios pueden perderse. No porque Dios no cumpla, sino porque no estamos preparados para recibir. Hebreos 6:12 nos exhorta: no se hagan perezosos, sino imiten a quienes por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe sin disciplina es entusiasmo sin fruto, pero la fe ejercitada con constancia se convierte en herencia.
Muchos ven la tierra prometida, pero solo los disciplinados entran en ella. La raíz del desorden no está afuera, está dentro del alma. Es una vida que no ha sido sometida al gobierno de Cristo. Es un corazón que no ha aprendido a negarse a sí mismo. Jesús lo dijo en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la verdadera disciplina, negarse cada día, cargar la cruz cada día, seguirlo cada día, no de vez en cuando, no cuando se siente, sino cada día. Allí se rompe el desorden, allí nace la transformación. Una vida ordenada espiritualmente no es una vida sin luchas, sino una vida que no se deja gobernar por ellas. Es una vida que ha aprendido a priorizar, a discernir, a permanecer. Es una vida que no es arrastrada por las circunstancias, sino guiada por la verdad. Y esa verdad solo se revela a los que han dispuesto su corazón a buscarla con disciplina. Jeremías 29:13 lo asegura: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. No de forma superficial, no ocasionalmente, sino con todo el corazón. Y eso solo es posible cuando el alma ha sido sometida a la disciplina del Espíritu. El orden espiritual no es una opción para unos pocos, es una necesidad para todos los que desean vivir conforme al diseño de Dios. No hay plenitud sin estructura, no hay libertad sin límites, no hay victoria sin entrenamiento. Y ese entrenamiento comienza cuando reconocemos que el desorden no es algo externo que debemos controlar, sino algo interno que debemos someter. Solo entonces la vida comienza a alinearse con el propósito eterno. Y cada paso, por pequeño que parezca, nos lleva más cerca de la transformación que anhelamos. El alma no puede vivir dividida entre lo que desea y lo que debe hacer. La obediencia no nace de las emociones, sino de la determinación interior que ha sido forjada en el fuego de la disciplina. Muchos conocen la verdad, pero siguen paralizados por la costumbre de postergar el cambio. Las excusas se convierten en el lenguaje del alma que teme rendirse por completo. Sin embargo, Dios nunca llamó a sus hijos a vivir en la mediocridad espiritual. Su llamado ha sido siempre claro, firme, directo. Obedecer no cuando sea conveniente, sino porque Él es digno. En 1 Samuel 15:22 leemos: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de carneros. Allí se revela que no es la cantidad de esfuerzos externos lo que transforma, sino la disposición interna de someterse sin reservas. El problema no está en la falta de conocimiento, sino en la resistencia interna que impide obedecer lo que ya se sabe. El alma desordenada recurre constantemente a argumentos que justifican la inacción. No es el momento, aún no estoy listo, cuando tenga más fe, cuando todo esté en calma. Pero ese cuándo nunca llega, porque la obediencia no es una reacción a las circunstancias, es una decisión contra el caos. Jesús nunca esperó condiciones perfectas para hacer la voluntad del Padre. Él obedecía aun cuando el entorno era hostil, cuando las emociones lo abrumaban, cuando la cruz se aproximaba. En Juan 6:38 lo dijo con absoluta claridad: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No había espacio para excusas, solo para una voluntad rendida. Las excusas florecen en corazones no entrenados. Cuando la voluntad no ha sido entrenada en la obediencia diaria, cualquier obstáculo se convierte en un argumento válido para la inacción. Pero esa inacción tiene un costo espiritual. Cada vez que el alma evade el llamado a obedecer, su sensibilidad al Espíritu se debilita. En Hebreos 5, 8, 9 se nos recuerda que ni siquiera el Hijo fue exento del proceso. Aunque era hijo,
Mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y, una vez alcanzada la perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Si Jesús mismo se sometió al entrenamiento del sufrimiento para aprender obediencia, ¿qué nos hace pensar que la transformación vendrá sin lucha? La lucha no es un indicio de que estamos lejos de Dios. A menudo es señal de que nos está formando. Pero esa lucha no debe paralizar, debe empujar. Cada excusa que surge es una oportunidad de tomar autoridad sobre el alma y alinearla con la voluntad divina. Cuando Josué se enfrentó al llamado de liderar a Israel, no le fue dado un plan detallado ni garantías humanas, solo una instrucción: esfuérzate y sé valiente. En Josué 1:9 se reafirma: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa fuerza y valentía no se basan en el estado emocional, sino en la convicción de que Dios respalda a quien obedece, incluso cuando no comprende todo. El alma entrenada no necesita entender completamente para obedecer. Aprende a caminar confiando en el carácter de Dios, no en la lógica humana. Cuando Abraham fue llamado a dejar su tierra, lo hizo sin saber a dónde iba, pero con una certeza inamovible de que quien lo llamaba era fiel. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esta clase de obediencia no es impulsiva ni emocional, es fruto de una relación íntima con Dios, cultivada día tras día, que entrena el alma para confiar más en la voz del cielo que en la confusión del entorno. La verdadera libertad espiritual no se encuentra en hacer lo que uno quiere, sino en tener la capacidad de hacer lo que se debe, incluso cuando no se desea. Romanos 6:16 plantea una verdad contundente. ¿No saben que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? La obediencia libera, pero solo cuando ha sido trabajada desde dentro. No es una imposición externa, es una decisión interior que silencia los argumentos, las distracciones, los temores y pone a Dios en el centro. El caos en el alma se manifiesta también en la falta de constancia. Muchos comienzan con entusiasmo pero no perseveran. Jesús enseñó en la parábola del sembrador que algunos reciben la palabra con gozo, pero al no tener raíz, tropiezan cuando viene la aflicción o la persecución. Mateo 13:20-21 lo explica. El que recibió la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La obediencia no puede estar basada en la emoción inicial. Debe enraizarse en la convicción, nutrirse en la disciplina, florecer en la constancia. Entrenar el alma es enseñar al corazón a perseverar cuando la motivación se va, cuando los sentimientos no cooperan, cuando el cuerpo pide descanso y la mente ofrece justificaciones. Es en ese punto donde se forja el carácter. El alma que ha sido instruida en la obediencia no necesita estímulos externos para seguir avanzando. Ha aprendido a vivir por fe y no por vista. Ha comprendido que la fidelidad no es ocasional, sino constante. Como dijo Pablo en 2 Corintios 5:9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Esa es la meta de toda alma que se ha disciplinado, agradar a Dios sin importar las circunstancias. Nada revela más la madurez espiritual que la capacidad de obedecer cuando no hay aplausos, cuando nadie observa, cuando el alma está sola con Dios. Esa obediencia en lo oculto es la que sostiene el testimonio en lo visible. Jesús lo expresó con firmeza en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto,
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La disciplina entrena el alma para priorizar lo eterno sobre lo inmediato, lo secreto sobre lo público, la voluntad de Dios sobre el deseo propio. No hay obediencia profunda sin una mente renovada. La transformación del alma comienza cuando el pensamiento se alinea con la verdad. Romanos 12:2 declara: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa renovación es fruto de la palabra, pero también de la práctica diaria, de someter cada pensamiento, cada emoción, cada impulso al señorío de Cristo. Solo cuando la mente ha sido entrenada en la obediencia, el alma puede caminar con firmeza. El alma sin disciplina siempre encontrará razones para evitar el llamado. Argumentará, postergará, buscará atajos. Pero el alma entrenada reconoce que no hay camino más seguro que la obediencia. Aunque implique renuncia, sacrificio o incomodidad, sabe que la recompensa es mayor. Como enseñó Jesús en Juan 14:23, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos nuestra morada en él. La obediencia no es simplemente un acto externo, es la señal visible de un amor profundo. Es la respuesta natural del alma que ha sido cautivada por la presencia de Dios. Por eso, entrenar el alma no es una opción, es una urgencia. Cada día que se deja pasar sin ejercitar la obediencia, el alma retrocede. No hay estancamiento espiritual. O se avanza hacia la plenitud de Cristo, o se cae en la tibieza que tanto advirtió el Señor. En Apocalipsis 3:15-16, Jesús dijo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa tibieza nace de un alma que conoce el camino, pero no se disciplina para seguirlo. La obediencia radical es la única cura contra la tibieza espiritual. No es posible caminar en el propósito de Dios sin haber crucificado la voluntad propia. El alma debe ser sometida día tras día hasta que ya no viva para sus propios deseos, sino para agradar al que la llamó. En Gálatas 2:20, Pablo declara esa verdad con firmeza: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese nivel de rendición solo se alcanza cuando el alma ha sido moldeada en la obediencia, quebrantada en el altar, renovada por la palabra y sostenida por la gracia. El caos cede terreno cuando la obediencia se convierte en estilo de vida. Cada decisión que honra a Dios es un paso más hacia la transformación. Y esa transformación no es obra de un instante, sino de una vida rendida. La excusa muere cuando la convicción crece. El alma entrenada no necesita sentir para actuar. Necesita recordar quién es su Señor y cuál es su llamado. Y una vez que lo recuerda, no hay tormenta, presión o tentación que pueda detenerla. Porque ha aprendido que la victoria comienza con una decisión simple: obedecer aunque cueste. El sacrificio no es una pérdida, es una inversión eterna. Aunque el mundo lo ve como renuncia, el cielo lo registra como siembra. Y cada semilla de obediencia, cada acto que desafía la comodidad, cada elección que prioriza el reino sobre el yo, construye un legado que no se mide en aplausos, sino en transformación. No hay disciplina sin sacrificio y no hay gloria sin renuncia. Por eso, el verdadero cambio no comienza en grandes momentos de revelación, sino en las decisiones pequeñas, repetidas con fidelidad, que van moldeando el alma a la imagen del Hijo. Jesús no esperó escenarios extraordinarios para manifestar su entrega. Lo hizo en lo cotidiano, en lo oculto, en lo que no parecía significativo a los ojos del hombre, pero era precioso ante Dios. El acto de detenerse para orar, de callar cuando podría hablar, de sanar en lugar de descansar,
de lavar los pies en vez de reclamar un trono. Todo era parte de un ritmo de vida sacrificial, sostenido por el amor al Padre y el deseo de cumplir su voluntad. Filipenses 2, 5, 7 nos revela el corazón de esta entrega. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios